A ver. Venga, 1, 2, 3. Es ok. Voy a volver a empezar esto. Joder, qué mierda, tío. Me estás perturbando. ¿Porque esto qué significa? Estoy mirando la cámara. Ah, vale. Estoy haciendo... Luchas culturas europeas. Esto es solo para que te rías tú. Le Béarn. ¡Tarán! Buenas fitonautas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer episodio. Nos hemos tomado un descanso bien merecido de unas cuantas semanas y os queríamos agradecer toda la difusión que nos habéis dado, a todas las personas que nos siguen en Instagram. También nos podéis seguir en Facebook y podéis escuchar nuestro podcast en YouTube, en iVoox, en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, en Apple Podcast. Y nos gustaría mucho escuchar vuestras sugerencias, vuestros comentarios y lo que pensáis de ese trabajo que os estamos aportando. Venga, animaros. Hoy os vamos a presentar uno de los grandes protagonistas del principio del invierno, protagonista sobre todo del solsticio de invierno y de las festividades del solsticio de invierno navideñas. Y estamos en un sitio que se llama el Mazo de Meredo, en el concejo de Vegadeo, junto al río Suarón, que quizás oiréis de fondo. Se oye, yo creo, sí. Si nos seguís en redes, quizás podréis ver algunas imágenes de este entorno en el que estamos grabando, de nuestro estudio de producción. Sí, haríais bien, yo creo, en seguirnos en redes para ver el estudio de grabación en el que estamos hoy, un sitio precioso. Además, hace un día bastante bueno. Es un mazo, es una construcción habitual en Asturias, al lado de los ríos, que se utilizaba en la industria artesanal para dar forma al hierro mediante la fuerza hidráulica del río y utilizando pues literalmente un mazo enorme que facilitaba el trabajo del hierro. Bueno, pues sin más preámbulos vamos a presentar a la especie vegetal que nos acompañará en este episodio. Su nombre científico es Ilex aquifolium, descrito por Linneo. Normalmente lo conocemos todos por acebo. Aparte de acebo tiene multitud de nombres. En castellano se le conoce también, por ejemplo, como agrifolio, acebero, bolostio, carrasco. En asturiano, aceba, acebu, carrascu. En galego, xardón, acibro. En catalán, grabol, agrifoli. En euskera, gorosti. De nuevo encontramos que en función del sitio se le atribuyen nombres diversos y variados. Etimológicamente, la palabra se compone del latín ilex y aquifolium. Ilex proviene de ilicis, que es un vocablo que primitivamente hacía referencia a los robles verdes, pero posteriormente se aplicó a otros árboles. Por ejemplo, la encina se llama ilicina y en latín sería quercus ilex. Se considera un término procedente de un fondo léxico preindoeuropeo. Aquifolium viene por acus, que significaría aguja, y folium, que significa hoja, y esto se debe a la forma de las hojas y a sus puntiagudas agujas. Se trata de un árbol que puede medir de 3 hasta 15 metros, tiene una corteza lisa, es verde en los ejemplares jóvenes y más gris oscura a medida que envejecen, que tiene multitud de ramas. Sus hojas las encontramos durante todo el año, son persistentes, son simples, con peciolo, tienen una forma ovalada. Como cualidad más característica, pues encontramos que tiene un borde fuertemente espinoso en los ejemplares jóvenes y en las ramas más bajas de los adultos, pero que sin embargo en los ejemplares más adultos, a medida que crece en altura, las ramas superiores crean hojas sin estas espinas. Esto se debe a que los herbívoros no alcanzan y no necesitan esta defensa natural. Son de un color verde muy brillante por el haz y verde un poco más amarillento mate por el envés. Son rígidas y coriáceas. Es una palabra que hace referencia a su textura dura y flexible, a la manera del cuero. Se trata de un árbol dioico, es decir, posee ejemplares masculinos y femeninos. Las flores femeninas acaban produciendo las bayas rojas que todos conocemos y las masculinas producen el polen para fecundarlas. Es por eso que si encontráis un ejemplar con bayas femenino, probablemente en los aledaños haya un ejemplar masculino que no habéis visto del todo. Estas flores son en ambos sexos de color blanco o rosado y ocasionalmente encontramos manchas de púrpura.
Tienen 4 o 5 sépalos e igual número de pétalos y florecen de abril a junio. El fruto de los ejemplares femeninos, de color verde en un primer momento, acaba convirtiéndose en un fruto de color rojo brillante o amarillo vivo que madura muy tarde, hacia octubre o noviembre, y que permanece mucho tiempo en el árbol, a menudo durante todo el invierno. Encontramos esta especie en bosques caducifolios o en pinares y abetales, y ocasionalmente también lo encontramos formando acevedas. Esto es más común entre los 400 y los 1600 metros de altitud. Puede llegar a vivir 500 años, aunque normalmente no suele superar los 100. Lo encontramos en toda la región mediterránea y en la península ibérica, en concreto, es más común en la mitad norte. Falta en Alicante, en Murcia, Córdoba, Sevilla, Huelva y Badajoz, pero también podemos encontrarlo en las montañas de Mallorca. Se dice popularmente que los acebos nacen en tierra mala y se crían en tierra fría, y hay muchos debajo de los pinos. Es una especie que ha sido ampliamente cultivada con fines ornamentales, tanto a partir de ejemplares silvestres como de variedades obtenidas en vivero, y la recolección masiva se realizaba en vísperas de Navidad para la venta en las grandes ciudades y para usos ornamentales, pero a día de hoy es una especie de interés especial, y esto significa que en función de la comunidad está bastante protegida y está penalizada su recolección. Hemos encontrado, sin embargo, un dato curioso, que es que en Galicia en 2018 se retiró de la especie protegida, ya que no aparecía como tal en el listado nacional que se publicó en 1990, donde se establecen las especies protegidas. O sea que a día de hoy en Galicia sería legal recolectarlo, pero es algo que choca a los ecologistas porque posee un gran interés debido a que sus hojas perennes y sus frutos en invierno suponen una fuente de alimento para herbívoros y aves, y además las formaciones boscosas, estos acebales, resultan un hábitat de protección para los mismos, sobre todo en zonas de montaña. Encontramos varias referencias históricas sobre el árbol, por ejemplo, Teofrasto en los siglos IV y III a.C. en su Historia de las plantas, y en él se proporcionan datos sobre la dificultad de cultivar el acebo. Plinio ya describe en el siglo I sus virtudes medicinales, manifestando que sus hojas machacadas y con sal son buenas para las enfermedades articulares, ya lo veremos más adelante. También dice que un acebo plantado en la casa preserva de los maleficios y extiende sus propiedades mágicas, con ciertos comentarios, opiniones que Pitágoras ya había hecho en el siglo V al respecto. Laguna, en sus comentarios al Dioscórides, ya hace referencia a la liga, que es algo que también desarrollaremos después. Otros autores que lo mencionan, por ejemplo Quer en el siglo XVIII en su Flora Española, o Máximo Laguna en el siglo XIX, hacen hincapié en algunos usos medicinales y también en su uso para cazar. El acebo tiene un primo en América del Sur, una especie alóctona llamada Ilex paraguensis, que quizá la conozcáis un poco más porque su nombre es yerba mate y es muy frecuente su consumo en países latinoamericanos, en Argentina sobre todo. En cuanto a las referencias mitológicas, he encontrado una leyenda de la provincia francesa del Béarn, en la que se cuenta que el acebo es la creación del diablo, que lo creó intentando imitar al laurel, que se considera como mucho más noble, que es como una especie de error de la creación del diablo. En el folclore germánico se lo asocia a una figura sobrenatural que se llamaba Frau Holde, o en inglés la llaman Mother Holy, que tiene el protagonismo en uno de los cuentos de los hermanos Grimm. Según los folcloristas, se hace el paralelo entre Frau Holde y Diana o Aradia, puesto que se dice que es una figura que cabalga el cielo en invierno, acompañada de los espíritus de los difuntos y de las hadas. Se supone que aparece durante los 12 días mágicos de Navidad, como muchas de las cacerías salvajes, y otras deambulaciones de espíritus como la Santa Campaña. En cuanto a referencias etimológicas, me ha parecido interesante notar que parece ser que el pueblo romaní denomina este árbol como el árbol de Dios, y uno de los nombres vernaculares en inglés del acebo es las espinas de Cristo, y de hecho en inglés se llama holy, que significa sagrado. Sí, con 2 L's. Con 2 L's. De hecho, el acebo se considera sagrado en muchas culturas europeas, precristianas como la romana y la celta, y también en la era contemporánea, puesto que se sigue utilizando como adorno en las puertas de las casas durante las festividades navideñas, hasta tal punto que casi causa su desaparición, como nos lo has comentado antes. Este aspecto sagrado se debe a que, por sus hojas perennes, se lo considere como símbolo de fuerza y de luz en el periodo más oscuro del año, y por lo tanto como protector.
A la vez, por ser uno de los pocos árboles con hojas y frutos en el periodo de la Natividad cristiana, también se lo asocia a la vuelta de la luz después del solsticio y por lo tanto también a la llegada de Jesucristo. En el aspecto medicinal, la droga vegetal del acebo es la hoja, aunque puntualmente se puede utilizar el fruto, como comentaré en un momento. Encontramos en él constituyentes como la ilicina, que es el principio amargo, la ilisantina, que supone un colorante amarillo, también trazas de cafeína y teobromina, taninos, ácidos cítrico, máltico e iléxico, también algunos saponósidos y resina. Se trata de una planta que no está evaluada por la Comisión Europea, pero popularmente se ha utilizado como laxante suave, como espasmolítico, como diurético, como antigotoso y antirreumático, sobre todo, pero también algún uso como diaforético, analgésico, para quitar la fiebre. En función del sitio de España se le atribuían unas cualidades distintas y, por ejemplo, encontramos que en Cantabria y en Lérida se ha utilizado como hipotensor cociendo las ramas. La decocción o infusión de las hojas se ha tomado como laxante en varios puntos de la península, como Huesca, Castellón y Cuenca. También en Salamanca se tomaba la infusión de las hojas y las flores para el dolor de tripa. Y para limpiar el hígado y arreglar el intestino, en Huesca aconsejaban tomar el cocimiento de la corteza en pequeñas dosis. El acebo interviene en varios remedios empleados para tratar el reuma. En Cantabria y en Lérida se tomaba el cocimiento de las hojas, mientras que en el Pirineo aragonés se mezclaba con romero y espliego, tomándose en frío durante una novena, o bien se aplicaba tópicamente la cataplasma de las hojas machacadas. Se cita en La Coruña un empleo para tratar la epilepsia, macerando durante una noche la corteza troceada en 1 litro de agua y tomando 2 o 3 tazas entre las comidas. En algunas zonas se ha empleado para bajar la fiebre, o bien tomando la infusión o el cocimiento de las hojas en Cantabria, en Murcia, o de la raíz en Huesca, donde señalaban que debe tomarse repetidamente y en pequeñas dosis. Para preparar una infusión de acebo necesitamos una cucharada de postre por taza, 2 o 3 tazas al día, que se tome después de las comidas. Como ya se ha comentado, se trata de una especie protegida, entonces debemos asegurarnos de que el acebo que usemos procede de cultivo. En el Dioscórides hemos encontrado la referencia de un cocimiento de las hojas a razón de 1 onza por medio litro de agua, que tras hervir durante 10 minutos se cuela en frío y se van tomando 2 tazas de este cocimiento tras la comida y la cena. Esto nos servirá para potenciar su uso diurético y laxante. También en el Dioscórides se describe el preparado de vino de acebo como un líquido tonificante. La proporción sería de 1 litro de vino por media libra de hojas cortadas a pedacitos con unas tijeras bien limpias. Esta mezcla se deja macerar durante 15 días removiendo cada 2 o 3 días y se ha de filtrar sin remover. A pesar de que la hoja es el protagonista de la mayoría de preparados, las bayas también se han podido utilizar como purgante drástico. Hay que tener cuidado porque son muy tóxicas y a dosis mayores causan diarrea, vómitos, incluso convulsiones. Se han descrito casos de mortalidad infantil por intoxicación. La liga, que se extrae de la corteza, de la que hablaremos a continuación, ingerida accidentalmente puede producir obstrucciones en el tracto digestivo. En cuanto a los usos medicinales en los animales, en muchos lugares se utilizaban sus varas para estimular la digestión del ganado, principalmente de las mulas, caballos, burros y vacas. Esto lo vemos en Galicia, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. Este proceso se denomina maznar o varear y se llevaba a cabo cuando los animales sufrían una indigestión, estreñimiento o una hinchación llamada mal del rumio. La vara se pasaba varias veces rozando la parte baja del abdomen, a veces haciendo cruces en algunas zonas como en Albacete. También se encuentran remedios, por ejemplo en La Coruña, para tratar enfermedades de la piel en los animales. Estos remedios consistían en tocar al animal con una rama de acebo donde tenía el mal a tratar y luego colgar esa rama en la entrada de las cuadras, diciendo que cuando se secase la rama el mal desaparecería. Aparte del uso medicinal, también se ha utilizado como forraje verde o seco, para pienso y para el pasto. Las ramas tiernas o solo las hojas se troceaban y se empleaban como alimento de invierno, principalmente en épocas de nevadas. Los frutos además son consumidos por distintas aves, desde perdices a mirlos, hasta urogallos e incluso por el oso. Por ello, los lugares donde abunda el acebo se han considerado buenos para la caza. A nivel etnobotánico, el uso más extendido del acebo ha sido el de preparar con su segunda corteza o corteza interna, la liga, que se utilizaba para cazar pájaros en muchas regiones de Castilla y León y también en Asturias, Cantabria, Huesca, Tarragona, Castellón y Jaén.
Para conseguir esta liga se utilizaban distintos procedimientos. Uno podía ser cocer el tallo o la corteza y machacarlo hasta obtener la sustancia pegajosa, dejarlo macerar en agua durante un tiempo y rascarlo, o simplemente masticar la corteza. Esta liga se trata de una goma con la que se embadurnaban pequeñas ramitas para que cuando se posase el pájaro no pudiese despegarse y así quedaba atrapado y se podía cazar. Nos parece curioso que algunos nombres como bisqueiro en portugués o grebol de bisc en catalán proceden de precisamente su viscosidad. También se ha usado como insecticida y plaguicida, por ejemplo en la serranía de Cuenca, porque las ramas con frutos, al extenderse por el suelo de las cuadras y de las gorrineras, impedían que se criasen las pulgas. El acebo posee una madera con alto poder calorífico. La madera seca era muy estimada como leña en distintas zonas de la península. Incluso se llegaban a hacer teas para alumbrar las casas o el interior de los hornos de pan en Cantabria, Lugo, León y Palencia. Esta madera, que se trata de una madera dura y muy resistente, debido a las ramas nudosas y muy ramificadas, se ha utilizado para distintas herramientas y utensilios. Por ejemplo, se han utilizado las ramas para hacer callados y garrotes, para varear el ganado, varear los colchones de lana, las aceitunas. También para mangos de herramientas, como por ejemplo en Cantabria, Asturias, Salamanca y Palencia. También se ha empleado para hacer husos y ruecas de hilar en Cantabria y León. En los picos de Europa, con los troncos se elaboraban recipientes denominados ubetos o cubetos, y con las ramas, perchas para colgar las tazas y vasos, o escobas para barrer los henares y los cobertizos del ganado. También se ha utilizado para realizar juguetes, por ejemplo en Cantabria, con su madera se hacían los bolos del pasabolo. En los picos de Europa se utilizaban las hojas y las ramas en los juegos infantiles. Las hojas eran consideradas cabras por la similitud de sus dientes con las patas y los cuernos de estas. El juego consistía en colocar las hojas en fila e ir empujándolas como si se tratase de un pequeño rebaño. Hemos encontrado referencia a otros usos, por ejemplo en Lugo, en la sierra de Ocourel, se utilizaba para predecir el tiempo. Existía la creencia de que si el acebo produce una gran cantidad de frutos, es señal de que ese año va a nevar mucho. En la literatura popular existen diversos refranes relacionados con características de su madera, especialmente su facilidad para arder, incluso estando fresca, o su dureza. En Cantabria dicen: el acebo le dijo al aya que si no fuera por la vergüenza, ardería hasta en el agua. Y en León, donde denominaban gabuzo a una rama de acebo seca sin corteza, decían: a la luz del gabuzo, alumbraba yo a mi madre para que le cosiera los calzones a mi padre. En la serranía de Cuenca se recogió este refrán: el acebo y el acebuche no hay madera que la luche. La retama se la encama y la encina se le echa encima. El berezo lo utiliza para carbón el herrero. En la provincia de León, en el Bierzo, se dice ser como un sardón, refiriéndose a una persona de modales rudos. A nivel de los usos populares en torno a las creencias, por ejemplo en rituales que conciernen el ciclo anual, en Cantabria y en Palencia se recogían ramas para bendecirlas en la liturgia del Domingo de Ramos. Las ramas que sobraban se quedaban en la iglesia, se quemaban y la ceniza se utilizaba el miércoles de ceniza. Además, las ramas se utilizaban para enramar las ventanas en el día de San Pedro, que es el 29 de junio, o en el Día de las Marzas. En el Parque Nacional de Cabañeros se usaban para adornar los santos cuando se sacaban de procesión o en las romerías. Y en la comarca leridana de Palars se hacía un ramo con una hoja de geranio, una inflorescencia de aelí, un fruto de acebo y se daba en compensación de la limosna durante la festividad del Rosario. En cuanto a los rituales de protección, la tradición que consiste en colgar coronas de acebo en las puertas de las casas en invierno ya existía en la época romana, donde se colgaban expresamente durante las festividades de Saturnalia, que corresponden al solsticio de invierno. Esta tradición se encuentra por toda Europa y se hacía expresamente para protegerse de los espíritus que deambulan durante las noches más oscuras del año, como os he dicho antes en la parte sobre la mitología. En algunos sitios, como en Francia, se precisa que es importante recogerlo justo antes de Nochebuena y quitarlos justo después de la Noche de Reyes, que corresponde a los 12 días mágicos de Navidad, de los que os voy a hablar después. De todas maneras, se considera la planta como protectora contra influencias malignas de manera general, como la mayoría de las plantas espinosas. Por ejemplo, en la serranía de Cuenca, cuando iban a hacer un niño, se colgaban de la puerta principal de la casa unas ramas de acebo y de muérdago para prevenirlos de enfermedades y del mal de ojo.
En Euskadi destacan su poder protector contra las tormentas. Se dice que el rayo no caía sobre el espino, ni el acebo, ni el haya, pero sí sobre el roble. Este uso se encuentra también en Italia y en Francia, donde se precisa que, al igual que proteger de las tormentas, también se puede utilizar para crearlas, para llamarlas, o por lo menos así lo harían los brujos y las brujas. En Guadalajara y en Segovia, las ramas bendecidas del Domingo de Ramos se colocaban en las puertas de las casas y cuadras para alejar cualquier mal y evitar la caída de rayos. En la actualidad, como la especie está protegida y prohibida su corta, ha sido sustituido en algunos lugares por las ramas de olivo. En Escocia, si no, se utiliza para protegerse de las pesadillas, y esto va ligado con la aparición de malos espíritus durante las noches más oscuras. A nivel de rituales de fortuna, en Francia existía un ritual donde se decía que cortar 2 ramas al alba permitiría descubrir tesoros con ellas. Y si cortábamos esas 2 ramas y las mojábamos en vino justo después de medianoche, al llevarlas a casa esto atraería la riqueza y la prosperidad de manera general. Como os decía antes, hay una serie de rituales con diversos objetivos que se debían realizar expresamente durante el periodo de los 12 días mágicos de Navidad para que fuesen efectivos con el acebo. En Inglaterra, por ejemplo, para soñar de su futuro esposo, había que recoger el acebo un viernes de la semana de Nochebuena a medianoche, no decir una sola palabra hasta el amanecer y ponerlo bajo su almohada en un pañuelo cerrado con 7 nudos. Otra versión consistía en poner 3 cubos de agua al pie de su cama y coser 3 hojas de acebo en su falda y irse a dormir. Se decía que en esa noche la mujer sería despertada por 3 gritos estridentes o 3 relinchos de caballo y que entonces la imagen de su futuro esposo aparecería a pie de su cama para salvarla de estos malos espíritus. En Alemania, para tener sueños proféticos, había que recoger 9 hojas de acebo el viernes de la semana de Nochebuena después de la puesta del sol y ponerlas en un pañuelo blanco, atarlo con 9 nudos y ponerlo bajo su almohada. Se dice que todo lo que se soñara esa noche se haría realidad. Y en cuanto a la adivinación de manera general, un poco como con las margaritas, el acebo se utilizaba como juego contando sus espinas, y esto se hacía en Francia y en la península ibérica. A cada una de sus espinas, para saber cómo y con quién iba a acabar uno la vida, se decía niña, mujer, viuda religiosa, niño, hombre, viudo religioso. O si no, por ejemplo, guapa, pícara, corazón, ladrón. Y en Estados Unidos, siguiendo el mismo juego, se utilizaba para predecir la temporalidad de algún evento, contando las espinas y diciendo pues hoy, mañana, este año, el siguiente, etcétera, etcétera. Emily Bronte dice del acebo: Love is like the wild rose briar. Friendship is like the holy tree. The holy is dark when the rose briar blooms, but which will bloom most constantly? El amor es como la rosa salvaje, la amistad es como el acebo. El acebo es oscuro cuando las rosas salvajes florecen, pero ¿cuál florecerá más constantemente? Bueno, hasta aquí el tercer episodio de Fitonáutica sobre el acebo. Es un poco corto, ya lo sabemos, pero bueno, tenéis que comprender que no todas las plantas están tan exploradas Ni documentadas. ni tan documentadas, entonces bueno, la duración va a venir un poco determinada por esto. Quería dedicar este episodio a Beni. Beni es el médico jubilado de un pueblito de Asturias, se llama Illano. Bueno, es un hombre magnífico, muy dicharachero, muy sabio, y me alegra cada vez que le veo, que tengo ocasión de verle. Así que bueno, va por ti, Beni. Muchas gracias por habernos escuchado. Si os ha gustado este episodio, no dudéis en compartirlo y en hablar de nuestro proyecto a vuestro entorno. Podéis seguirnos en todas las plataformas de podcast que os hemos dicho al principio del episodio. Y esperamos leeros pronto en los comentarios de las diferentes publicaciones que hagamos sobre este episodio. Un abrazo. Un abrazo.